La entrevista contextual. Los sábados cada 15 días, un invitado experto hispanohablante en terapias psicológicas de tercera generación. Intervención del trauma desde terapias contextuales. Este es el tema del día de hoy en la entrevista contextual. Nos acompañará una invitada de El Salvador, quien estará con nosotros para poder hacer un recorrido sobre el trauma y las formas de intervención desde terapias contextuales. Bienvenidos una vez más a la entrevista contextual, el programa que trae a expertos en terapias psicológicas de tercera generación que nos llevan a los abordajes más actuales de la psicología clínica y en busca de la psicología basada en la evidencia. Nuestro tema del día de hoy, intervención del trauma desde terapias contextuales. Nuestra invitada del día de hoy es Elena Franco de El Salvador, quien va a estar con nosotros para poder compartir a partir de su experiencia cómo abordar el trauma desde terapias contextuales. Vamos a hacer el llamado a Elena. Buenos días. Hola, hola, Don, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a ti. Bueno, vamos a conocer un poco del perfil de Elena Franco. Es salvadoreña, es magíster en psicología clínica por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP en España. Es licenciada en psicología por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador. Está certificada en terapia EMDR por EMDR El Salvador y EMDR Institute. También certificada por Target en el modelo terapéutico basado en evidencia por el tratamiento del trauma y la regulación emocional. Diplomada en neuropsicología del aprendizaje por la Universidad de Sonsonate en El Salvador. Diplomada en Derechos Humanos y Atención a la Niñez con Déficit de Atención e Hiperactividad por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador. Diplomada en Terapia de Juego y Terapia Clínica Infanto-Juvenil en Chile, especializada en Educación no sexista por ONU Mujeres, Ministerio de la Educación de El Salvador y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, con más de 10 años de experiencia en el abordaje de casos clínicos y educativos de personas en condiciones de vulnerabilidad con diferentes organizaciones no gubernamentales. A la fecha, Elena Franco está dedicada a la atención clínica independiente claramente en El Salvador. Bienvenida, Elena. La Red de Habla Hispana de Psicólogos Contextuales te da la bienvenida a este espacio, la entrevista contextual. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Qué gusto poder estar al fin aquí. Bueno, nos encanta poder conocer este perfil, la amplia experiencia que tienes, también pues ese recorrido a partir de estas universidades y estudios especializados y sobre todo el trabajo con el trauma, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Intervención del trauma a partir de terapias contextuales y sobre todo nos da el gusto de darle la bienvenida a El Salvador, a la Red de Habla Hispana de Psicólogos Contextuales, y qué mejor que contigo tenerte el día de hoy acá. Bueno, No, qué gusto. podríamos empezar entonces a tener una definición sobre trauma. ¿Cómo podrías definir el trauma o cómo se define a través de los diferentes autores, cómo han venido definiendo el trauma desde este tipo de conceptos que encontramos en el día a día en las atenciones? Fíjate que para ir justo definiendo el trauma, quizás me gustaría compartirles que cuando yo escuché sobre trauma por primera vez, de hecho fue en un hogar infantil aquí en El Salvador. Nos llevaron de visita a este hogar infantil y una psicóloga clínica que pues tiene muchísimo más recorrido, ¿no? en trauma, nos explicaba un poco de cómo ella trabajaba el trauma con niñas. Y recuerdo muy bien que en mi mente era como, bueno, trauma, quizás rara vez yo voy a llegar a trabajar trauma, de ser algo como muy específico, muy grave, han de haber pocas personas quizás que viven trauma, yo pensando mucho y con muy poca experiencia, ¿no? En el área, que eran ciertos casos
los que se podían ver en la práctica clínica de trauma. Y recuerdo muy bien que ese fue quizás como un punto de inflexión en mi carrera profesional, porque esta psicóloga, ¿no? Esta colega nos compartía a todos, y el trauma está a la vuelta de la esquina, está mucho más cerca de lo que nos imaginamos. El trauma es más común de lo que pensamos y empezamos a debatir, empezamos a compartir y llegamos a una definición, por así decirlo, como colegas, y entendimos el trauma como, a ver, esta experiencia subjetiva que sobrepasa a las personas. Esta experiencia a un evento, a una situación no muy amenazante, que se percibe muy amenazante, que se percibe muy peligrosa, y que pues en ese momento la persona, el paciente, no cuenta con los recursos emocionales para enfrentar esa situación, para adaptarse a la situación. Y luego conforme quizás fui aprendiendo un poco más, ¿no? del tema, me ha gustado mucho comprender y explicar el trauma como una situación de estrés extremo. A ver, que el trauma es o tiene un impacto directo en el sistema de regulación del estrés, ¿no? Entonces, si nos quedamos como analizando el trauma en estos términos y analizamos que hay tres niveles de estrés, un leve, un moderado y un extremo, el trauma van a ser aquellos momentos, aquellas situaciones de estrés extremo donde se percibe que está en riesgo nuestra vida o la vida de un ser querido, ya sea esto real o percibido, ¿no? Y que por lo tanto pues no contamos con los recursos emocionales para poder hacerle frente a esa situación. Sin duda, históricamente esto ha ido evolucionando. Como tú me preguntabas, ¿no? Anteriormente quizás cómo era que se concebía el trauma. Y si nos vamos quizás a un par de siglos antes, siglo XIX, siglo XX, cuando hablamos ya de las guerras, la guerra civil de Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial, ahí fue cuando empezaban a verse que había reacciones extrañas, digámoslo así, ¿no? En los soldados, en todas estas personas que iban a combatir, que presentaban pesadillas, temblores, varias dificultades muy fuertes para poder regresar a la vida cotidiana. Y empezaron a llamarle a esto un estado de shock traumático o neurosis en algunos casos, neurosis de guerra. Ya con la Segunda Guerra Mundial, con la guerra de Vietnam, se empezó a investigar quizás un poco más esta huella psicológica que se estaba viendo en los veteranos, en los soldados, y ahí fue cuando nació el concepto de estrés postraumático, bueno, se incluyó en el DSM-3 por primera vez en los 80s. Entonces sí que ha sido un concepto que se ha venido estudiando, creo que todavía hay mucho que no sabemos realmente sobre el trauma, sobre cómo funciona, cómo impacta. Pero si yo te defino el trauma, es eso, una situación subjetiva, personal, de estrés extremo que sobrepasa los recursos personales de un individuo. Ujú. Bueno, pero mira que esa experiencia tan personal como también llega un poco a encauzarte a ti por un tema en específico a la hora de abordar tus casos, ¿no? Y al final es muy significativo porque nos sorprende, ¿no? Los diferentes escenarios donde llegamos llegan a sorprendernos y empezamos a encauzarnos por un hecho como tal o una forma de abordar. Ujú. Bueno, pero aquí surge algo porque cuando hablamos de cómo nace el concepto de trauma a partir de los hechos históricos y tú aquí das en un punto álgido y es el tema de la guerra, el postrauma, que bueno, que es una historia bastante compleja de cómo se vivió después de la guerra y después de que la guerra termina en la Segunda Guerra Mundial, cómo hay una euforia de felicidad frente a acabar la guerra, pero también viene todas estas consecuencias o secuelas que quedaron a partir de lo que fue ese periodo de guerra. Eh, Se ha escuchado mucho, no sé si tú lo has escuchado, ¿no? Pero que en algún momento se ha controvertido el trastorno de estrés postraumático, porque decían que este trastorno en realidad no existía, sino que había sido propuesto, había sido llevado a mostrarse al mundo para beneficiar a estos veteranos de guerra
¿has escuchado en algún momento sobre esto? Cuéntame cómo, porque hablamos de controversias en la psicología y qué bueno que las personas que los colegas que nos escuchen, pues conozcan no solamente esta parte de cómo abordarlo, sino también este tipo de controversias que nos llevarían en algún momento también a dudar. ¿Qué concepto tienes frente a esto? De verdad que sí es cierto bueno, dentro del mismo campo de la psicología, dentro de los mismos colegas, a veces hay diferencias de opiniones, la misma comunidad científica, ¿no? Siempre, como te decía, tiene que seguir investigando, tiene que seguir trabajando en pro de comprender el trauma, que sí que es algo tan complejo, ¿no? Particularmente con veteranos de guerra a ver, no han vivido algo fácil, ¿no? Una guerra es como, wow, la situación de estrés más extrema, ¿no? Y si estos comentarios o estos pensamientos relacionados a están exagerando, ya pasó, no lo superan, o frases como estas son las que vienen a poner en duda tanto la experiencia personal de ese individuo que estuvo enfrentándose a una situación muy particular, pero luego también viene a poner en duda el funcionamiento de alguna manera del sistema de respuesta al estrés. Y ahí es donde nosotros podemos asegurar que el funcionamiento del sistema de respuesta al estrés cuando está regulado es uno y cuando está desregulado es otro. Entonces, a ver, la amígdala cerebral, que es donde empieza todo, ¿no? Cuando está hiperactivada, se activa, digamos, con cualquier detonante con el que se encuentra en el día a día. Entonces empezamos a ver a estas personas con conductas impulsivas, con todo tipo, no sé, de reacciones fisiológicas, emocionales, cognitivas, conductuales en el día a día. Y quizás para una persona que no tiene ese conocimiento de el sistema de respuesta al estrés, de cómo trabaja la amígdala cerebral, es un qué raro, y cualquier tipo de frase que te puedas imaginar, ¿no? Pero si nos remitimos a esto como tan sencillo, sabemos que la amígdala cerebral hiperactivada tiene la capacidad de hacer que una persona reaccione en la vida cotidiana como que si estuviera en esa situación traumática del pasado. Y esa es, pues, la definición de los detonantes, ¿no? Entonces creo que es algo que, como digo, puede ser sencillo, por así decirlo, pero que si nos enmarcamos solo en esto, tratando de no enredarnos con otros temas, vemos que es real lo que está pasando, lo que se está viviendo. Es algo muy fisiológico y es más, creo que hay muchos estudios donde se toma que la presión arterial y cuestiones como muy médicas para verificar esta hiperactivación del sistema nervioso. Y ahí está pues la base en evidencia que nos dice esto no es algo solamente mental, entre comillas, ¿no? Sí, no es algo imaginado, sino que Ujú. en realidad evoca esos momentos que experimentaron y que en realidad la persona ahora no tiene esos recursos para poder hacer frente a esa situación. Exactamente. Bueno, Elena, creo que este inicio es muy interesante porque en realidad nos lleva a conocer lo complejo que puede llegar a ser comprender el trauma y también no solamente comprenderlo, sino abordarlo o inclusive identificarlo en las personas que nosotros atendemos en el día a día, en esa atención clínica. Pero cuéntanos algo. ¿Qué no es un trauma, pero podría llegar a parecer, podría llegar a confundirse con trauma? Y entonces, ¿por qué para mí es tan importante esta pregunta? Es importante porque los colegas o quienes atienden esto en el día a día, en el ejercicio clínico, podría llegar a ser una intervención a una persona pensando o creyendo que esa persona tiene un trauma, pero en realidad no lo es. Entonces, ¿podrías un poco ampliarnos esta información? De verdad que es una pregunta muy buena, muy difícil quizás de responder así de una manera concreta, porque, a ver, no se trata solo de clasificar trauma, no trauma, ¿verdad? Y ya, sino que depende mucho de la persona. Y bueno, por eso estamos aquí, porque el contexto es el que marca totalmente la diferencia, la experiencia individual.
Pero sí que, por ejemplo, una persona que va a terapia, sin duda está en terapia, está empezando este proceso porque hay una situación muy difícil, muy estresante, en la que pues está buscando ayuda. Pero a ver, trauma va a ser cuando esta situación está desbordando ya la capacidad de afrontamiento de la persona, ya el impacto que está generando en la vida cotidiana, en el sistema nervioso, las reacciones en frecuencia e intensidad son mucho más altas. La disrupción no es la misma, una situación estresante, digamos, o una situación ya de trauma. Quizás recordando que vamos a hablar quizás de trauma como este estrés extremo y ya esas otras situaciones de estrés leve, moderado, con base en el contexto y la experiencia individual de ese paciente consultante. Pero, por ejemplo, quizás reacciones de trauma desde este enfoque no vienen a ser la ansiedad, la depresión, que a ver, en muchas ocasiones los tratamos, ¿no? Son como consultas bastante comunes, ¿no? En el espacio terapéutico, pero quizás son las reacciones al trauma, no es el trauma en sí. Entonces, si tenemos ya puestos los lentes de trauma, vamos a empezar a hacer esa diferenciación, reacciones del trauma y eventos traumáticos, porque también podemos ir viendo si ha sido un evento traumático como un trauma simple o ha sido algo continuado que ya viene a ser un trauma complejo, por ejemplo. Entonces, quizás haciendo esa medio diferenciación a nivel de frecuencia, intensidad de la sintomatología, el tipo de interferencia en la vida cotidiana, los recursos con los que cuenta la persona, que son estos que se han desbordado en la situación traumática, son los que nos pueden ir ayudando a clasificarnos o enmarcarnos en una situación de trauma. Aunque, a ver, también hay muchas situaciones que por definición sabemos que entran como dentro de una experiencia traumática, como el maltrato físico, el abuso sexual, por ejemplo, que pues tampoco vamos a entrar a la consulta a preguntar, y usted cree que esto es trauma, ¿no? Que tampoco se trata de eso, sino que nosotros al conocer el impacto de este tipo de situaciones en el desarrollo a nivel emocional y demás, pues ya sabemos que entra, digamos, por esta línea, entonces ya vamos dirigiendo nuestra atención por aquí. Muy interesante de hablar de esa mirada de cada uno de los profesionales que tiene y también conocer cada uno de esos casos de manera individual, ¿no? Porque pues no podríamos generalizar. En realidad, esta característica, entonces sí o sí es trauma, no. Entonces, ¿cómo a partir de cada caso se va identificando si en realidad podría llegar a llevar a denominarse de esta manera? Bueno, pero Elena, cuéntanos una cosa, ¿hay diferentes tipos de trauma? ¿Esto tiene algún tipo de clasificación? ¿Qué nos puedes ampliar sobre esto? Sí, así justo como te mencionaba, digamos que la clasificación más común que podemos encontrar es el trauma simple y el trauma complejo. El trauma simple quizás lo podemos definir como estos eventos altamente estresantes que desbordan en los recursos emocionales de una persona, pero que son usualmente eventos únicos, como algo extraordinarios, donde se genera una respuesta estresante muy intensa. Suele surgir de una manera repentina, breve, digamos, y dejando esta huella emocional significativa, pero un poco localizada, digámoslo así. Sí trae como síntomas la ansiedad, el miedo generalizado, flashbacks, evitaciones tal vez con cosas relacionadas al evento o a la persona agresora, dependiendo de la situación en específico. Y la otra parte es ya el trauma complejo, donde ya son situaciones o eventos más repetitivos, prolongados, crónicos. Suelen ser ya eventos quizás donde, como esos que mencionaba, como abuso sexual, suelen pasar quizás en la infancia, donde ha habido una persona cercana, donde se ha tenido una relación, un apego con alguien que viene a dañar también ya esta otra parte de la identidad. Entonces, abusos sexuales, abusos físicos, negligencia, violencia, quizás suelen ser ejemplos de traumas complejos. Y fíjate
que, aunque esas son las dos clasificaciones, digamos, de trauma, también me gusta o me gustaría mencionar el estrés postraumático, perdón, estrés traumático secundario o trauma vicario, porque sí que es otro tipo de trauma al que nosotros como profesionales podemos estar expuestos. Y es este tipo de trauma que nos impacta emocionalmente a las personas que estamos acompañando o que estamos expuestas al sufrimiento continuo de otras personas. Este ha sido un tipo de trauma que aprendí en una ONG donde estuve trabajando un tiempo y de verdad que fue impactante conocer de primera mano cómo podemos como profesionales también vivir y hacer propias estas experiencias traumáticas de otras personas. Entonces, digamos que no es una clasificación de la que usualmente se habla, pero que también ahorita que estamos en esta red con colegas hablando del tema, pues es real, también es algo que se puede evaluar, es algo a lo que tenemos que estar atentos, para lo que obviamente tenemos que trabajar mucho en nuestro autocuidado, pero que es justamente ese impacto emocional que nosotros como profesionales recibimos por estar expuestos continuamente al sufrimiento traumático de otros. Así que esas tres quizás podrían ser las clasificaciones de trauma con las que nos podemos enfrentar en el consultorio o a las que pues nosotros también podemos experimentar. Claro, y tú estás tocando aquí un tema muy importante, es el tema del cuidador, ¿no? Y cómo en cualquier momento, pues nosotros también nos terminamos convirtiendo en cuidadores y esto aquí puede nosotros llegar a experimentar algún tipo de situación en la cual los recursos no sean suficientes. Pero Elena también nos habla del abuso sexual y entonces aquí yo hago el paréntesis para invitar a todos los que nos están escuchando a en nuestra próxima formación, que va a ser en febrero 6, 7 y 8, el abordaje del abuso sexual a partir de terapia dialéctica comportamental. Están todos invitados, pueden consultar nuestra página web redhispanapsicocontextual.com y allí conocer más de la formación, inscribirse y participar. Estamos a tiempo de participar, ya es la próxima semana. Elena, muy interesante todo esto que nos estás planteando porque nos das más bases o nos motivas, nos movilizas a conocer un poco más del tema como tal. Pero cuéntanos algo. Cuando nosotros en consulta, pues es probable que por primera vez nos llegue el usuario y pues podría llegar a experimentar este tipo de características. ¿Cuáles son esas características que presentan las personas que pueden experimentar un trauma para que nosotros tengamos como esos signos de alerta para poder enfocar y generar una impresión diagnóstica o direccionar más allá, que solo desde terapias contextuales, más allá del diagnóstico, direccionar, que esto lo vamos a hablar más adelante, direccionar ese abordaje desde este tipo de atenciones como tal? Entonces, nos gustaría conocer esas principales características. Quizás los podemos dividir, Abdón, como estas características o síntomas fisiológicos, emocionales, cognitivos y conductuales, ¿no? Que quizás también, como hemos dicho antes, la frecuencia y la intensidad con la que se refieran va a marcar mucho la pauta para identificar aquí hay un trauma, ¿no? Del que vamos a ir trabajando poco a poco ya en el proceso. Pero a ver, a nivel fisiológico, suele haber mucha hipervigilancia, como hablábamos ya del sistema de respuesta al estrés, de la amígdala cerebral hiperactivada, esta hipervigilancia, estos tal vez sobresaltos, este temor constante de qué puede pasar, es muy característico en el trauma. Suele no haber, no es que todos igual, pero suele haber mucho insomnio, dificultades para respirar, sensación de ahogo, fatiga constante. Hay muchas respuestas psicosomáticas, ya sea dolores musculares, de cabeza, gastrointestinales, pero no suele haber una causa evidente. Entonces, como sabemos, el cuerpo va avisando, va alertando qué es lo que se ha venido guardando quizás desde hace mucho tiempo, dependiendo de la historia del paciente, pero sí hay muchos rasgos fisiológicos
a los que tenemos que poner atención en esa primera entrevista, en la anamnesis, siempre, ¿no? Con cualquier paciente, pero quizás cuando hablamos de trauma, aún con mayor atención, porque es una de las características quizás del trauma también, que se evidencia en la corporalidad. A nivel emocional, las personas que han experimentado una situación traumática refieren muchos sentimientos de culpa, este miedo generalizado del que hablábamos antes, angustia, vergüenza, irritabilidad, depresión, ansiedad, sentimientos de desesperanza. A nivel cognitivo es donde ya encontramos los flashbacks, esta sensación de volver a vivir una situación estresante, traumática previa. Hay muchos pensamientos intrusivos, negativos, suelen haber muchas dificultades para la concentración, atención, la memoria también se ve altamente afectada. Entonces, trabajo, estudios suelen ser retadores para las personas que han vivido una situación traumática porque estos procesos psicológicos básicos se ven fuertemente afectados. Y un poco por lo mismo, en la parte conductual encontramos mucha evitación, mucha tendencia al aislamiento, irritabilidad que se manifiesta en impulsividad o agresividad, cierto grado de dependencia y en algunos casos también búsqueda de conductas de riesgo. No en todos los pacientes vamos a encontrar quizás todas estas características, ¿no? Pero sí son algunas de las cosas más comunes quizás que podemos encontrar en la práctica y que nos pueden ayudar a irnos enmarcando, como decíamos, para poder orientar la atención con el proceso. Muy, muy amplia la información. Creo que va a ser importante para todos quienes están conectados en este momento, pues para todos los que estamos conectados en este momento. Pero antes de hablar de las terapias contextuales, para entrar allí, pasemos a las formas de evaluar el trauma, ya que estás hablando de las características. Entonces, como, ¿cuáles son las recomendaciones y acá desde terapias contextuales, qué se evalúa acá como para confirmar esa hipótesis cuando identificamos esas características? ¿Qué información tienes frente a esto? Fíjate que creo que de entrada una buena anamnesis es clave. Y quizás también a lo largo del proceso psicológico, empezándonos con la referencia y esta entrevista, esta anamnesis, el enfoque de los cuidados informados al trauma marca la pauta para la evaluación y el abordaje que vayamos a hacer. Los cuidados informados al trauma no es que sean un enfoque de abordaje, sino que son un marco, digamos, que nos dice cómo acercarnos a esta situación que es tan particular, que es tan delicada. Entonces, siendo sensibles al trauma, cualquier evaluación que hagamos, sabemos que no es con el objetivo de etiquetar, de patologizar, no evaluamos solo por evaluar, porque quiero saber si es o no es trauma 100% para marcar una casilla o qué sé yo, ¿no? Es algo que sabemos por ética, tenemos que saber y cuidar, pero si vamos a trabajar con trauma con aún mayor razón, tenemos que ser sensibles al trauma y cuidar el por qué, para qué vamos a aplicar cualquier instrumento, desde la anamnesis, por ejemplo. Entonces, dentro de la anamnesis, ya cuando pues, el paciente nos está compartiendo un poco de su historia, del motivo por el que está consultando, algo que tenemos como un instrumento, como un recurso y que es bastante útil, son estos historiales de trauma, que hay quizás varias versiones de historiales de trauma que son como un checklist, ¿no? Para poder identificar en qué edades, en qué etapa de desarrollo, con qué frecuencia se han ido dando las situaciones difíciles, las situaciones traumáticas. Esto nos lleva a ver, ir escuchando al paciente, ¿no? Y yo a la par ir notando, para luego no hacer un alto y preguntar directamente como muy duro, ¿no? Repítame, ¿a
¿qué edad tenía usted cuando le pasó esto? Que, a ver, es muy revictimizante, ¿no? Y a eso nos invitan los cuidados informados al trauma, a no revictimizar al paciente, incluso dentro de la misma intervención, que como psicólogos quizás no caemos tanto en esto como otros profesionales, quizás ya dentro del sistema judicial, que son cosas a las que personas que han vivido traumas también se tienen que enfrentar, pero sí que podemos tener esta sensibilidad de cómo hacemos las preguntas, la manera en cómo orientamos nuestras intervenciones para no hacer al paciente revivir las cosas. Entonces, regresando un poco a la parte de evaluación, estos checklists, hay un Life Events Checklist o LS5 que justo nos da esta lista de síntomas, de experiencias, perdón, con edades y con frecuencia para que nosotros podamos ir llenando y esto nos ayuda a ir clasificando si lo que nos está hablando el paciente es un trauma simple o un trauma complejo, por ejemplo. También tenemos la escala de trauma para adultos que también nos da esta como cuantificación de la exposición a eventos traumáticos ya en la vida adulta. Entonces, esto creo que es como lo primero, ¿no? La anamnesis junto con tal vez algunos de estos instrumentos que nos permitan identificar si es trauma simple, trauma complejo, lo continuado que pudo haber sido este evento traumático. Y luego podemos hablar ya de otros instrumentos que nos ayuden a clasificar un poco la frecuencia, la intensidad más que todo, ¿no? Pero ya de la sintomatología, ya de las reacciones en el presente que está teniendo el paciente y que son también pues esas cosas por las que está consultando, ¿no? Entonces ya acá tenemos el cuestionario, por ejemplo, de trauma infantil, que ya nos ayuda a ver cuestiones específicas en el caso de la niñez, ¿no? Si ha habido pues abuso emocional, físico, sexual, negligencia, las reacciones que se están viviendo para el presente, también la escala de trauma para adultos. Entonces, así podemos ir identificando trauma simple, trauma complejo, de lo que hemos hablado, y luego la intensidad del malestar emocional en el presente por medio de estos dos instrumentos, por ejemplo, que estoy mencionando ahorita, pero teniendo siempre presente la sensibilidad al trauma para pues no aplicar ninguno de estos instrumentos u otros solo porque sí, ¿no? Bien, bueno, y ahora entremos a profundizar sobre las terapias contextuales que abordan el trauma y que han mostrado significancia en este tipo de problemática. Fíjate que quizás a mí me gustaría hablar un poquito, ¿no? De ACT, de la terapia de aceptación y compromiso, la dialéctica conductual, porque pues además de que todas las terapias contextuales, ¿no? Nos llevan a abordar el trauma a partir pues del contexto, ¿no? De la persona y reconocer el trauma no solo como este evento único, sino como este evento en el que hay un sinfín de cosas que han influido la interpretación del individuo, cómo lo va integrando, cómo lo va evitando, incluso también, ya no solo como una disfunción, digamos, interna, como tal vez otros enfoques lo verían, sino como esta respuesta adaptativa. Estas dos terapias, ACT y DBT, pues me gusta mucho cómo abordan el trauma. Es más, yo ya me anoté también para el curso de abuso sexual de la próxima semana. Y entonces, bueno, ACT quizás como para empezar por se centra en no erradicar los síntomas del trauma, que es algo bien particular y bien clave, ¿no? Sino que aceptación y compromiso nos lleva a trabajar en la relación que tiene la persona con la experiencia traumática. En lugar entonces de evitar ese dolor emocional, se va fomentando la curiosidad, la aceptación y la acción orientada también a valores. Entonces, ACT lo que va haciendo es, bueno, trabajando con esa evitación experiencial, porque sí que hay muchas personas que intentan evitar los recuerdos, evitar las emociones, las situaciones, porque son muy dolorosas, ¿no? Entonces, esto lleva como a un círculo vicioso de alguna manera de sufrimiento y ACT empieza a ayudar a romper ese patrón al fomentar la aceptación de eso que molesta, de eso que
que duele. Usualmente también las personas que han experimentado trauma tienen esta narrativa en la que han quedado como atrapados, por así decirlo, de soy débil porque no pude evitar esto, no pude evitar que me pasara. Y ACT ayuda a separar esa identificación con esos pensamientos, permitiendo que se enfoquen en lo que realmente quieren reconstruir en su vida presente. De alguna manera, quizás también se centra en la flexibilidad cognitiva, ¿no? Entonces, se va buscando con el mindfulness, con las metáforas que son tan importantes para este enfoque, que la persona pueda. Perdón, creí que se me había trabado aquí el video, pero no, ya vi que no. Decía que entonces se usa mucho el mindfulness para estar en el presente, ¿no? Reducir la ansiedad, la rumiación, las metáforas, el trabajo con valores para ir flexibilizando los pensamientos de la persona y poder irse adaptando al presente sin negar esa experiencia dolorosa del pasado. Por otro lado, DBT, que aunque parte de la misma base, ¿no? Como terapia contextual, aquí nos centramos un poco más en la regulación emocional, en desarrollar otras habilidades de afrontamiento, siempre en reducir la evitación y la disociación, pero también en mejorar las relaciones interpersonales y ese sentido de identidad. Y aquí también quizás trabajamos mucho con la tolerancia al malestar, que sí que me gusta bastante porque las personas que han experimentado trauma por ese dolor tan grande, como mencionaba antes, tienen esta tendencia de querer evitar, querer huir de ese malestar. Entonces, desde este enfoque se trabaja mucho la tolerancia al malestar para ayudar a manejar ese dolor emocional, pero sin recurrir a conductas destructivas como la evitación, ¿no? Pero también como pues las autolesiones u otras conductas de riesgo como el abuso de sustancias. Entonces, se va tratando de enfocar en el afrontamiento al evento traumático, pero sin la evitación extrema. Y bueno, quizás no la mencioné al principio, pero también dentro de lo que hemos estado platicando, de alguna manera hemos hablado de la compasión. Y es que la terapia basada en la compasión también, como terapia contextual, tiene mucha evidencia de ser muy efectiva, muy eficiente para el abordaje del trauma. Y aquí, pues por medio de la compasión, se trabaja con las secuelas del trauma. Se ayuda a las personas a desarrollar esta relación más amable, más comprensiva, más compasiva con sí mismo, lo que resulta especialmente importante para las personas que han vivido trauma porque suelen tener muchos sentimientos de culpa, autocrítica y vergüenza, como mencionábamos antes. Entonces, por esta autocrítica extrema, por estas dificultades también para regular sus emociones, la terapia basada en la compasión se centra mucho en reducir la vergüenza, reducir la autocrítica, desarrollar este yo compasivo, trabajar la regulación emocional y de nuevo trabajar el trauma sin estarlo reviviendo directamente. Quizás algo que yo rescato mucho de otro enfoque del que ya voy a mencionar un poco, es esto de poner una etiqueta, ¿sabes?, a la experiencia traumática para, en terapia incluso, no estar repitiendo constantemente la descripción completa, detallada de ese evento traumático, que a ver si la persona se siente cómoda haciéndolo y quiere hacerlo, pues no pasa nada, ¿no? Pero en muchas ocasiones puede ser muy doloroso, puede ser algo que no es necesario, ¿no? Estar describiendo y detallando tanto, y es algo que no va con las terapias contextuales, el repetir toda la historia traumática. Entonces, este es un detalle de MDR, de hecho, que no es una terapia contextual, pero es una terapia de tercera generación que también pues nace para el abordaje del trauma y que aunque sí tiene una parte muy directa para abordar el trauma, se busca revivir de alguna manera algunas cosas de la experiencia traumática, tiene este detalle que podemos tomar como propio de ponerle una etiqueta
a la situación traumática para que la persona, el paciente, pueda usar esa etiqueta cuando quiera mencionar algo de la experiencia, sin tener que decir de nuevo, a ver, ¿cuándo me pasó esto, esto y esto? Y esa es una manera muy sencilla de cómo incorporar los cuidados informados al trauma en nuestra práctica, con cualquiera de estos enfoques de los que estamos hablando antes. Y bueno, ya te mencionaba un poquito, además de estas tres terapias contextuales, MDR, que es esta desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, que sí que tiene su investigación en curso, ¿no? Y suele ser una terapia que todavía despierta bastante Controversia. análisis, sí, controversia, se discute mucho, pero también está teniendo muchos resultados. Entonces, quizás solo mencionarla, que nace para el abordaje del trauma, son 8 fases, tiene su protocolo específico, y se trabaja mucho con sí, ahí revivir un poco las experiencias del trauma a nivel fisiológico, emocional, cognitivo y demás. Entonces, es una terapia para la que hay que evaluar mucho el perfil del paciente si es algo que vamos a trabajar, además de que pues se necesita una certificación específica, ¿no? Para trabajar. Bueno, para todos los enfoques, ¿no? Deberíamos tener una certificación específica, pero pues compartiendo sobre MDR también. Y otra terapia, quizás otro enfoque del que me gustaría mencionar un poco, Abdón, es Target, que también es un modelo terapéutico de tercera generación, no entra como contextual, pero nace en Estados Unidos, de hecho, en 2006 por ahí, para trabajar también el trauma y la regulación emocional. También tiene su propio protocolo. Creo que no hay mucha gente, quizás, por lo menos en El Salvador, que trabaje con Target, pero tiene mucha evidencia científica, nos permite trabajar con personas adultas, pero también con adolescentes, y nos da un lenguaje muy, muy coloquial, muy amigable, para que la persona, el paciente, entienda cómo está funcionando su sistema de respuesta al estrés, su cuerpo, su mente, y vaya por medio de la educación y la terapia aprendiendo su autorregulación, y con esto pues el alivio del malestar que está presentando. Sin duda podríamos profundizar muchísimo en cada uno de estos enfoques, en cada uno de estos modelos, pero bueno, todos parten o comparten que no se trata de luchar contra la experiencia traumática, no se trata solo de aliviar los síntomas, sino que mucho en función del contexto, de la experiencia individual, se acepten los síntomas, las experiencias, se regulen las emociones, se tolere el malestar de alguna manera, se integre de esta forma adecuada a la vida presente. Y de esta manera pues ir avanzando con cada uno de los protocolos, de los enfoques que corresponden. Es una lástima que no tengamos mucho tiempo, porque de todo esto que me dijiste nos da para hablar tantas cosas, pero bueno, tenemos que seguir, y nos gustaría que nos hablaras de qué no es recomendable hacer cuando se trabaja con trauma. ¿Qué le podemos recomendar a nuestros colegas? De verdad que sí, hablar de trauma es grandísimo y podríamos hablar de un montón de cosas, pero a ver, de lo primero que no tenemos que hacer o lo que tenemos que cuidar es empujar tal vez a la persona a que hable del trauma sin tener los recursos para hacerlo, para manejarlo. Entonces, primero siempre tenemos que brindarle al paciente o ayudarle a desarrollar estas habilidades de regulación emocional, crear el ambiente seguro para que se pueda abordar ya el contenido traumático. En muchas ocasiones, algunos de estos enfoques, por ejemplo, tienen como palabras de seguridad o eso de las etiquetas que mencionaba, para que si la persona en algún momento, aunque le hemos dado o ha desarrollado algunas habilidades de regulación emocional, siente que está siendo muy fuerte y quiere parar, pues tenga la oportunidad, tenga el rol activo dentro del espacio terapéutico para detenerse. Y quizás esa es otra cosa que tenemos que cuidar no hacer, llevar solo nosotros el control del proceso. Particularmente las personas que han experimentado trauma pierden el control. Esa es una de las características principales del trauma. La persona no tiene control de lo que está pasando en ese momento. Entonces, brindarles la oportunidad de decidir, de decir, de hacer algo activamente en este espacio terapéutico es muy beneficioso.
Obviamente, cosas que tenemos que evitar decir son cualquier tipo de frases que vengan a restarle importancia a la experiencia traumática, desde ya pasó, o lo podrías haber superado, fue hace mucho tiempo, que, a ver, suena como lógico, pero a veces en la práctica puede ser que se nos escape algo, entonces sí tenemos que hacer mucha autoconciencia y cuidar mucho este tipo de frases o lenguaje, en la misma línea quizás con no dar las herramientas de regulación emocional necesarias. Hay que tener cuidado con no presionar a la persona para que avance, para que perdone al agresor si es lo que corresponde, y permitirle a la persona, al consultante, que pues decida su propio proceso de alguna manera, ¿no? Sin imponer tiempos, expectativas, cosas por el estilo. Eh, Quizás también algo que puede ser interesante cuidar es no quedarnos solo en la parte cognitiva al abordar la experiencia traumática, que pues quizás parte de algunos otros enfoques donde se reestructuran mucho los pensamientos. Nosotros, pues, desde las terapias contextuales no nos quedamos ahí, pero de nuevo, particularmente con trauma, hay que tener mucho cuidado en no solo intentar cambiar la forma en cómo se entiende, cómo se piensa sobre el evento, sino ponerle La relación que tiene con la experiencia. mucha atención a la parte emocional y especialmente quizás a la parte fisiológica, Ujú. que también es algo que a veces se deja de lado, pero como decíamos que es una de las características del trauma, hay que prestarle mucha atención a lo que se está somatizando, ¿no? Ujú. Entonces creo que si me quedo con unas cuantas cosas que no tenemos que hacer, estas serían las principales. Muy valiosas. Elena, y las habilidades del terapeuta, habilidades nuestras para atender este tipo de casos tan complejos. Ya nos estás hablando nos estás haciendo unas recomendaciones del qué no hacer, pero qué hacer sí, qué llevarnos a que sean esas características nuestras como terapeutas en el momento de la atención, esas habilidades. Además de lo que siempre tenemos que hacer buena estabilidad para crear el espacio seguro, de confianza, que ya decía eso de tener la capacidad de darle control al paciente, quizás lo más importante y un poco por experiencia personal, ¿sabes? Necesitamos tener buenas habilidades de autorregulación nosotros como terapeutas. No solo porque el trauma que estamos escuchando lo estamos recibiendo y son historias como muy duras, y por el trauma secundario que decía, tenemos que cuidarnos, también porque la regulación emocional se comparte, queremos trabajar en la corregulación. Queremos ser modelo de regulación emocional para el paciente, y quizás estas habilidades que tenemos y que usamos, porque sin duda las usamos con otras personas en otros casos, tal vez ya para el trauma se pueden quedar cortas. Entonces, podría ser conveniente ampliar nuestro repertorio, tal vez de regulación emocional, ampliar nuestra rutina de autocuidado, fortalecer nuestras prácticas de autorregulación y autocuidado también, para nosotros cuidarnos, pero también para trabajar la corregulación en el espacio terapéutico. Y luego, pues de alguna manera, tener algo de tolerancia al malestar también. Tenemos que ser conscientes si somos capaces de sostener y de acompañar a una persona que ha vivido una experiencia traumática, y en caso contrario, pues con mucha ética, con mucho profesionalismo, también hacer la referencia para algún otro colega, para algún otro profesional. Muy bien. Y la evidencia científica desde terapias contextuales para el abordaje del trauma que has encontrado en los últimos estudios frente a la efectividad de este tipo de tratamientos.
Fíjate que me gusta mucho referirme y referir a los colegas a la APA, digamos, donde no hay mucho donde perdernos, perdón, a la División 12, donde están pues todos estos recursos que enumeran los tratamientos psicológicos que están respaldados por evidencia empírica, y ahí podemos encontrar justamente las terapias contextuales que hemos nombrado ahora enlistadas para el tratamiento del trauma, pero también está la División 56 de APA, donde ya tenemos un foro de investigación científica, donde hay mucho intercambio entre colegas para pues compartir, ¿no? Investigaciones, actividades relacionadas con estrés traumático o trauma, y donde se promueve la difusión de estudios, de investigaciones. Entonces, también creo que si nosotros buscamos investigaciones en esta plataforma, encontramos mucha evidencia de estudios con veteranos de guerra, sobrevivientes de violencia, personas con estrés traumático, postraumático, perdón, que se han sometido a procesos con terapias contextuales, y se ha visto pues la mejoría de la sintomatología, la mejoría en general, ¿no? Entonces creo que para no entrar en tanto detalle de estudios, aquí se puede encontrar toda la evidencia científica de cómo las terapias contextuales son eficientes, son eficaces para el abordaje del trauma. ¿Y qué referencias bibliográficas nos recomendarías a nosotros para ir a buscar, encontrar más información? Porque nos has dejado movilizados y con mucha información y queremos profundizar un poco más. Fíjate que quizás, por un lado, para esta parte de la evaluación del estrés secundario, de la fatiga por compasión, pensando un poco en nosotros como colegas, como profesionales, Procul, P-R-O-Q-O-O-L, es una página que tiene instrumentos, escalas, pero también información y prácticas de cómo podemos cuidarnos para prevenir la fatiga por compasión y el estrés secundario. Entonces, creo que es un buen recurso bibliográfico que se puede tomar. Luego, bueno, este libro, Estrés Postraumático, Tratamiento basado en la terapia de aceptación y compromiso, de Alfredo Vargas y Karina Coria, me gusta también bastante. El cuerpo lleva la cuenta por este impacto de la corporalidad, la fisiología que decía. Mindfulness y aceptación en la psicoterapia también me gusta bastante, si les interesa un poco la parte de MDR. Este libro de Ana Gómez, que ha sido pionera en el trabajo de trauma con niñez, que es algo bien particular, pues también es muy bueno. Se llama Terapia MDR y abordajes complementarios con niñez. Entonces no solo es MDR realmente, sino que aborda mucho mindfulness, por ejemplo, uso de arte terapia y otras cosas adecuado a niñez. Y fíjate que un libro que a mí me ayudó muchísimo, que quizás no es tan técnico, ¿no? Pero ayuda mucho para comprender el trauma y enmarcarnos en la realidad de muchas personas, de muchas familias, es El chico que criaron como perro, de Bruce Perry. Es, como digo, un libro tal vez no técnico con procesos, con enfoques, pero que sí relata historias específicas de cómo varios pacientes que han vivido experiencias traumáticas van avanzando en sus procesos por medio de la atención de este doctor, que bueno, en este caso es un psiquiatra, pero que también él va comentando un poco cómo desde su formación como médico, que es bien particular, va siendo un poco más humano y flexibilizando muchos de sus conocimientos previos. Entonces, haciendo mi lista de recomendaciones bibliográficas, me quedo con estas. Muy bien. Para todos, recordarles que en febrero 6, 7 y 8 tendremos nuestra formación DBT, abordaje del abuso sexual. Para que ustedes puedan acceder a esta información, pueden ingresar a nuestro Instagram, que está allí la publicidad, y también a nuestra página web redhispanapsicocontextual.com. También comentarles que el 15 de febrero vamos a tener a una experta de Bolivia con el tema abordaje de la aceptación corporal utilizando la terapia de aceptación y compromiso. Elena,
Cuéntanos dónde te podemos ubicar, tus contactos, tus servicios como profesional en psicología, como psicóloga clínica. Gracias, Abdón. Bueno, sí, aquí en Instagram con la página claramente.latam podemos conectar con los colegas que pues están conectados ahorita de diferentes partes del mundo por medio de un mensaje directo. Conectamos y platicamos por este medio. Coordinamos muchas atenciones en muchos casos, pero también mucho trabajo como lo que nosotros estamos haciendo ahorita, ¿no? Con la red. Yo estoy físicamente en El Salvador, pero trabajo mucho de forma virtual. Trabajo, de hecho, también con varias clínicas psicológicas en el país. Entonces, bueno, físicamente estoy aquí en El Salvador para contactarme por medio de esta página, claramente.latam, pero también, pues, mi teléfono con el que podemos conectar o conectarnos. Código de país es 503 por cualquier cosa y luego 6038-9011. Por cualquiera de los dos medios nos comunicamos y agendamos citas, capacitaciones o este tipo de espacios también que son tan beneficiosos para compartir un poco de información o solo compartir experiencias también. Y la ubicación de Claramente. Claramente en Santa Tecla es donde estoy con las clínicas psicológicas que te cuento. Bueno, como estoy con varias clínicas, honestamente ando para arriba y para abajo, pero físicamente me ubican en Santa Tecla. Muy bien. Bueno, para todos, entonces, quienes deseen tener servicios de atención psicológica en línea, pues tenemos a Elena Franco, psicóloga clínica, experta en trauma y en muchas otras problemáticas. Ustedes pueden contactar con ella a través de su Instagram y quienes estén en El Salvador, pues allá en el espacio físico que tiene, los puede atender. Y pues vamos a tener el gusto de poder seguir contando con ella para futuras colaboraciones, para pues, que nos siga ilustrando sobre este tema tan interesante. La red de habla hispana de psicólogos contextuales le da un agradecimiento muy especial a Elena Franco por permitir hoy conocer un poco más sobre trauma y darnos herramientas que han sido valiosas para todos y movilizarnos a conocer un poco más sobre este tema tan importante, tan interesante y tan complejo de abordar, que en realidad como profesionales de la salud mental necesitamos ser conscientes de que necesitamos entrenarnos, ser muy éticos, muy profesionales para poder no llegar a revictimizar a los usuarios, para no llegar a realizar procedimientos iatrogénicos, sino a cambio desde la ética, desde un marco teórico y desde unas habilidades clínicas, profesionales y personales, dar a nuestros usuarios un mejor servicio. Muchas gracias, Elena. No sé si tienes algún mensaje para finalizar. Muchísimas gracias, Abdón. De verdad que me encanta el trabajo que hace la red. Me he sentido muy honrada compartiendo este espacio. Sin duda, como decís, trauma es amplio, es complejo. Me encanta cómo mencionas la iatrogenia y de verdad que definitivamente no es suficiente tener la buena intención, el querer ayudar. Somos profesionales que necesitamos comprender realmente cómo y tener las herramientas efectivas para acompañar correctamente a las personas. Así que nada, agradecer el espacio, agradecer a las personas que se han conectado también ahora y quedarme a la orden para futuras oportunidades. Sí, nos están pidiendo que repitas tu número de contacto. Con gusto, es 503, el código del Salvador, 6038-9011. Claro, todos a llamar a recomendar a Elena para que puedan tener porque quién más que un experto, siempre, como profesional de la psicología, siempre que me piden un experto voy al mejor y creo que Elena hoy nos ha mostrado que en realidad tiene conocimiento y nos ha motivado a ser mejores en este tipo de atenciones. Para todos, agradecerles por su conexión. A Elena nuevamente, agradecer por estar hoy con nosotros y nos vemos en una próxima entrevista contextual. Muchas gracias.